Avalado por su hermano Fidel, esta semana Raúl Castro realizó importantes cambios en su gabinete. Son muchos los interrogantes que rodean a los últimos cambios políticos acaecidos en Cuba, sobre todo en cuanto a sus implicancias para el futuro del proyecto socialista cubano. Los relevos y desplazamientos producidos en el gabinete del presidente Raúl Castro son sin duda los más importantes de las últimas décadas. Comenzaron con el anuncio oficial de una serie de recambios de figuras en los consejos de Estado y de ministros de la isla que tuvieron como objetivo, según se informó, optimizar la estructura del gobierno, volviéndola más compacta y funcional, con menor número de organismos de la Administración Central del Estado. La reestructuración propuesta por Raúl Castro y consultada con el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Cubano se tomó en una reunión celebrada el 24 de febrero de 2008. Sin embargo, la ejecución efectiva de esa idea se concretó el 2 de marzo de 2009, cuando se anunció el cambio de 11 ministros y la fusión de 4 carteras. El listado de ministros que dejaban sus puestos tenía 2 nombres inesperados: el del canciller Felipe Pérez Roque y el del secretario del Consejo de Ministros, Carlos Laje. Ambos eran 2 de las figuras políticas más conocidas fuera de Cuba, además de Raúl Castro y el propio Fidel. Habían trabajado muy cerca de Fidel como sus secretarios y tuvieron desempeños muy importantes en eventos recientes de la política de la isla. Laje en las reformas económicas de los 90, luego de la disolución de la Unión Soviética, y Pérez Roque como vocero de la revolución en los principales foros internacionales. Se los consideraba parte de la generación de recambio que tomaría la posta de manos de los viejos revolucionarios, garantizando la continuidad del proyecto socialista cubano. En lugar de Pérez Roque, se designó canciller a su segundo, Bruno Rodríguez Parrilla, y en reemplazo de Laje, al general de brigada José Amado Ricardo Guerra. Pese a la sorpresa que generaron estos cambios, tanto desde Cuba como desde grupos y personalidades cercanos a la revolución, se insistió en que se trataba de reemplazos programados desde hacía mucho tiempo y que no tenían otra connotación que hacer más eficiente el gobierno. Sin embargo, no estaba todo dicho. El 3 de marzo, el sitio oficial de Internet Cubana Debate publicó una columna de Fidel Castro titulada "Cambios sanos en el Consejo de Ministros". En el texto, el líder revolucionario no solo desmentía las especulaciones que aparecieron en casi todos los análisis acerca de los cambios sobre supuestos relevos de los hombres de Fidel por los hombres de Raúl, sino que criticaba con una dureza inusitada a los 2 expromisorios Cuadros. Ambos, dice su columna sin nombrarlos, se dejaron tentar por la miel del poder y sus ambiciones los condujeron a un papel indigno. Pero el cargo más grave era que a raíz de estos deslices, el enemigo externo se llenó de ilusiones con ellos. La fuerte acusación es casi una alusión a una posible traición a la patria y a la causa revolucionaria. Fidel también aportó otro dato crucial: que los cambios fueron consultados con él, aun cuando formalmente se encuentra fuera de la estructura de poder de la isla. El artículo de Fidel no era el último capítulo. El jueves 4 de marzo, con fecha del día anterior, el sitio Juventud Rebelde publicó sendas cartas de Pérez Roque y de Laje, muy similares en su tono, renunciando no solo a sus cargos oficiales, sino también a los puestos que tenían en el partido y en su buró político, reconociendo haber cometido errores y asumiendo su responsabilidad por ellos. Los 2 terminan sus cartas, además, con un renovado juramento de lealtad a la revolución. Cualesquiera que hayan sido los errores cometidos por Laje y Pérez Roque, lo cierto es que los cambios consolidan un perfil bastante definido del gobierno de Raúl Castro y de la estructura de poder en Cuba, que preserva la línea ortodoxa encarnada por él y su hermano. Es evidente ahora que Fidel mantiene una fuerte injerencia en el rumbo de la revolución, no solo como consejero experimentado o figura tutelar en cuestiones doctrinarias, sino en decisiones políticas puntuales como la designación de ministros. También se observa que Raúl parece decidido a confiar más en cuadros experimentados de la vieja guardia que en las figuras intermedias. Y entre estos
La mayor presencia de militares en el gabinete indica que Raúl, quien fuera durante décadas ministro de Defensa de Cuba, piensa que es en las Fuerzas Armadas donde se encuentran los garantes de la continuidad de la revolución. Se vuelve a hablar de personalidades como Ramiro Valdés, de 76 años, quien combatió junto a Fidel y al Che y podría tener algún protagonismo en el futuro. Pero para leer correctamente estos cambios, no hay que olvidar que más allá de Fidel, Raúl y de su círculo inmediato, el modelo socialista cubano no se basa tanto en personalidades individuales, sino en dos instituciones de gran peso y fuerza política: el Partido Comunista y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, ambas con miles de cuadros formados y elegidos cuidadosamente que tienen y seguirán teniendo un papel fundamental en la política de la isla, incluso cuando ya no estén las figuras más legendarias cuyos nombres se asocian indisolublemente a la revolución. Como se ve reflejado en el informe, cambios que no son de fácil interpretación los que se dieron esta semana en Cuba, pero qué mejor para tratar de acercarnos a esa interpretación que hablar con un analista al cual respetamos mucho, un amigo de esta casa, de este programa en particular, que justamente está en La Habana, participando de un congreso de economistas. De estas circunstancias lo encontraron allá, y lo tenemos hoy conversando con Visión 7 Internacional. Atilio Borón, te saludamos desde el piso de Canal 7, junto a Inde, Pedro, Raúl de la Torre te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Atilio? Bueno, contanos un poquito qué estamos haciendo por allá en Cuba y después nos metemos un poco en cómo se leyó allá, qué es lo que se está diciendo a raíz de estos cambios en el gobierno, sobre todo por la salida de Carlos Laje y Felipe Pérez Roque, dos figuras importantes del gobierno de Cuba. Bueno, yo estoy en Cuba básicamente por invitación de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba, que tiene un congreso anual sobre problemas del desarrollo, y también por la Feria del Libro, que sabés que es una de las más importantes, si no la más importante de lengua castellana, sobre todo en materia de público concurrente. Más o menos unas 4 millones de personas concurren a la Feria del Libro, que se realiza primero en La Habana y luego se reproduce en las diferentes ciudades, prácticamente todas las grandes ciudades de la isla. Así que por esa razón estoy acá, y bueno, llegué justo al momento en que se producía esta transformación, este recambio en el gabinete ministerial. En general te diría, las primeras impresiones todo fue tomado con mucha tranquilidad por la población. No hubo en ningún momento una sensación de zozobra o de temor de que algo muy extraño podía estar pasando o que algo malo podía pasar. Fue interpretado en general, cuando uno habla con el común de la gente en Cuba, bueno, como un proceso de desgaste, por una parte, se dice, al cabo de muchos años al frente de dos cargos muy claves. Estamos hablando básicamente de los dos casos más importantes, el de Carlos Laje y el de Felipe Pérez Roque, ¿verdad? Que Carlos Laje fuera el vicepresidente del Consejo de Ministros, el Consejo de Estado, y Felipe Pérez Roque era el canciller. Más de 10 años en funciones de cada uno, fueron de alguna forma los arquitectos de la política económica y la política exterior durante estos últimos difíciles 10 años, y un poco la interpretación es que, bueno, hoy en día hay un contexto internacional que ha cambiado de una manera muy muy fuerte en lo económico, en lo político, en lo militar, y la impresión es que, bueno, estas dos personas habían cometido algunos errores de cálculo o de previsión de escenarios y que hacía aconsejable su salida. Ahora, lo mismo que todo el... Sí, perdón, termino la idea. Lo mismo que todo el recambio ministerial muy muy fuerte que introdujo una saludable racionalización, evitando la superposición, por ejemplo, en el área de la agricultura, de 3 ministerios diferentes que ahora son uno solo. Sí, Pedro. Ahora, discúlpame, Atilio, más allá de los cambios razonables, el comunicado del lunes no habla ni de errores ni de nada parecido. Recién cuando Fidel Castro publica la carta el martes, ahí se habla de que en realidad se los califica a los dos funcionarios como ambiciosos e indignos, algo que no dice el comunicado del lunes y que es justamente lo asombroso. No es lo mismo algunos errores que tampoco se plantean en el comunicado, y la pregunta es ¿por qué sale Fidel Castro con algo tan duro donde incluso
alude a que el imperio podía, o sea, Estados Unidos podía haber estado apostando a estas figuras. O sea, es que causó mucha sorpresa el carácter, el tono de la declaración de Fidel, no así de que Fidel hubiera salido de una manera muy rápida a cortar de raíz la especulación de que se había abierto una pugna entre raulistas y fidelistas. Creo que esa fue la razón por la cual salió de una manera muy clara de decir, mire, no hay tal cosa, he sido consultado, aprobé estos cambios. De todas maneras, queda en pie la segunda cuestión de por qué ese tono. Es un tono realmente que causó mucha sorpresa, no se sabe, te digo, hay muy poca información, abundan por lo tanto las conjeturas, las fantasías, las especulaciones, pero se dice, el tiempo lo irá a confirmar, de que en fechas recientes tanto uno como otro de los dos principales personalidades que fueron desplazadas del gobierno habrían ciertamente cometido algunos errores que en ningún momento fueron revelados. Yo, a juicio de lanzar alguna hipótesis, digo, en el caso de la Cancillería es evidente que se requería un enfoque diferente, el enfoque combativo muy fuerte de Felipe, que había sido fundamental en la época de Bush y para enfrentarse a, digamos, a la derecha más conservadora de los republicanos, parecería estar desfasado, sobre todo cuando del lado de los Estados Unidos, en esta misma semana en que se produce el desplazamiento de estos funcionarios, el Senado norteamericano estaba aprobando una legislación que iba a relajar de manera bastante considerable el embargo. En ese sentido, algunos dicen mantener una figura tan irritativa como Felipe tal vez no era lo más aconsejable, lo cual de todas maneras deja pendiente por qué esa acusación a la cual vos, Pedro, te referías y que evidentemente es muy dura y que a todo el mundo lo ha tomado de sorpresa. Pero bueno, en todo caso hay una lógica y lo mismo una lógica que tiene que ver con el desplazamiento de quien era el encargado de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Fernando Ramírez, ¿no es cierto?, que también abandonó su cargo y fue reemplazado por un funcionario que tiene muy buenas conexiones con Rusia, con la Federación Rusa. El caso de Felipe no es un dato menor que su sucesor, Bruno Rodríguez, sea una persona que también estuvo mucho tiempo en Estados Unidos, que tiene, digamos, un approach mucho más moderado, mucho más cauteloso, mucho menos propenso a hacer el tipo de intervenciones orales tan fuertes como las que hacía Felipe, que eran fundamentales en esa época, sí. Sí, una consulta, porque la confusión entonces viene a cuento de que precisamente ese tono duro del que hablábamos, por parte de Fidel con respecto a estos funcionarios, podía dar a entender casi una cuestión de traición. Sin embargo, vos acá estarías diciendo que sería más bien todo lo contrario. El caso de Pérez Roque y de Laje, de esta manera tan clara y contundente como salió Fidel, ¿puede llegar a ser casos testigos, pensás vos? Yo no estoy seguro. Mira, yo por empezar diría, si acá hubiera habido una cosa de traición, ninguno de estos dos estaría en su casa, en este momento estarían presos. Y evidentemente esa gente está en su casa, digamos, y no está bajo ningún proceso similar. En el pasado, cuando hubo cosas así, la justicia cubana se mueve muy rápido y esa gente no estaría en su casa. Repito, creo que ahí hay un tema de que me parece a mí, en el contexto de una crisis económica muy fuerte que se viene, porque te digo, Inde, lo que se discutió acá y lo que ratificaron los 3 premios Nobel de Economía que estuvieron reunidos acá en La Habana en esta semana, es que la crisis mundial, esta que está en gestación y que todavía no ha tocado fondo, va a ser de lejos mucho más grave que la Gran Depresión de los años 30. Con lo cual, yo creo que aquí un poco se han curado en salud por esa reorganización que afecta a todos los ministerios del área económica y me parece a mí que por el lado del frente diplomático, abriendo canales distintos de negociación con Estados Unidos y con Rusia. Entonces, en ese sentido, me parece a mí, no sé si son casos testigos, podrían llegar a ser casos testigos, pero es muy poco tiempo. Estamos hablando de algo que ocurrió en los últimos 4 días, en donde no abundan las informaciones oficiales. Vos sabés que la política cubana se maneja con mucha discreción, con mucho sigilo. Todo esto tomó de sorpresa a medio mundo. Yo estaba acá y reunido con gente, algunos de ellos ministros del gobierno cubano, se enteraron en ese momento, igual que me enteré yo, de manera tal que habrá que esperar un tiempo antes de poder sacar conclusiones definitivas.
De todas maneras, Atilio, la sensación que uno tiene por lo que nos vas relatando es que Cuba, una vez más, se anticipa a los cambios que se están viniendo también en el mundo. Esto último que comentabas del análisis que hacen los economistas en este Congreso de que esta va a ser una crisis mucho más profunda y todavía lo peor estaría por verse, está marcando que también cómo va a afectar esto a las relaciones internacionales del continente y cómo se preparan algunos países también para esto, ¿no? Para un nuevo escenario. Bueno, imagínate, en el caso de Cuba, el principal producto de exportación cubano era el níquel, estaba vendiéndose a $5.000, perdón, $50.000, algo así la tonelada, el precio la última semana fue de $10.000, o sea, una caída del 80%. Hay realmente mucha preocupación por lo que esto va a significar en el conjunto de los países de América Latina y los países asociados a Cuba, sobre todo Venezuela, la caída estrepitosa del precio del petróleo, la necesidad por lo tanto de asegurar una mayor eficiencia en la gestión pública y en la administración de los asuntos del Estado. Y hay que decir una cosa, Raúl Castro es una persona que está obsesionado por ese tema. Él cree que hay grandes bolsones de ineficiencia en el Estado cubano y es cierto que cuando uno mira la fuerte presencia de sectores militares en el gobierno, en la conducción, en el gabinete actual de Cuba, hay que recordar también que las Fuerzas Armadas de Cuba han sido las que crearon las mejores empresas públicas de este país. Por lo tanto, cuando uno hace un balance en términos de eficiencia, de costo-beneficio, más que los administradores públicos civiles, han sido los administradores públicos militares los que hicieron mejor las cosas en Cuba. Y entonces, en ese sentido, no sorprende que ante la amenaza de un enorme tsunami económico, Raúl Castro haya decidido meter mano muy a fondo en la organización ministerial de Cuba, que, digámoslo, era una organización ya anacrónica y que tendría que haber sido reformada hace mucho rato. De todas maneras, yo creo que lo que queda pendiente acá es el tono de esa carta de Fidel. Habrá que esperar, yo digo, algunos días, algunas semanas para saber qué más hay. Lo que yo sí creo es que en función de lo que conozco al personaje, ¿verdad? En este caso a Fidel Castro y lo que él ha escrito, pocas veces las cosas que escribe no tienen un fundamento muy sólido. Que no los exponga en el momento no quiere decir que no haya algo que haya motivado un juicio tan duro como ese. Aunque algunos otros analistas hablan, yo no estoy seguro de eso, pero hablan de un conflicto generacional, como que la generación de Sierra Maestra no está dispuesta todavía a abrir la mano en un contexto de un país acosado militarmente, como sigue estando acosado los Estados Unidos, por los Estados Unidos, ¿verdad? Y un país acosado también por los vientos de un enorme huracán económico-financiero que se está moviendo hacia el sur del continente y que va a afectar a Cuba como a todos los países de la región. Atilio Borón, lo que tampoco nos sorprende es el excelente análisis que como siempre nos haces cada vez que te convocamos, que te invitamos a estar con nosotros. La verdad que en este momento es importantísimo el aporte que nos has hecho porque obviamente ofrece un enfoque de claridad sobre un tema que por ahora se sigue presentando con muchos interrogantes. Haces bien en plantear esto de que hay que tener también paciencia y esperar los próximos acontecimientos para tener todavía una mirada más profunda. Sobre esto que sin duda es un cambio político de importancia para todo el continente. Te mandamos un abrazo acá desde el piso, desde los estudios de Canal 7 y como siempre el agradecimiento a tu enorme colaboración a este programa. Gracias a ustedes, un abrazo para todos. Bueno, interesante la mirada de Atilio, que siempre está muy cerca de la realidad cubana. Dijo un par de cosas que me parecen relevantes. Si hubieran sido traidores no estarían en sus casas, estarían presos. Como pasó con De la Guardia y Ochoa, que lo fusilaron. Es importante. Habló de errores de cálculo. Esa imagen de errores de cálculo tal vez agrega otro misterio. ¿Qué errores de cálculo? ¿A qué llamamos errores de cálculo? Pero dio un poquito de luz sobre zonas que todavía están muy oscuras. Sí, y el tema de que destacar que son Laje y Pérez Roque son las dos personas que fueron los responsables de toda la estructuración de la arquitectura económica y de relaciones internacionales de Cuba y lo que significa hacer un cambio justamente en estos sectores también marca, digamos, quizá un punto de inflexión en la política cubana, por lo menos de adaptación a un nuevo escenario. Y otro cambio que señaló que se dio más tarde, que no es un personaje tan relevante afuera, pero es el caso de Remírez, que estaba a cargo de las relaciones internacionales del Comité Central, que también fue relevado por alguien que tiene muy buenos vínculos con Rusia. Y explicaba que el segundo de Pérez Roque, que ahora se hizo cargo de la Cancillería, los tiene
si se puede tener desde Cuba, con Estados Unidos. Así que por ahí podrían venir las cosas. Sí, yo esta semana cuando pasó todo esto me puse a buscar algunas cosas en los archivos son importantes, y refloté una nota que había escrito Eduardo Galeano hace 6 años aproximadamente, que se llamaba Cuba duele, cuando fusilaron a 2 personas que habían tomado unas lanchas, y Galeano, más allá de que no hace falta aclarar que es un defensor de la Revolución Cubana, y él lo aclara en su carta también, es muy duro con la forma de accionar del Partido Comunista Cubano, con esa forma centralizada donde él mismo dice las órdenes que bajan y hay que acatarlas, que es un poco lo que da la impresión que pasa con Fidel Castro. Por eso esta separación que hay entre el comunicado del lunes, que no dice que cometieron errores, después viene Fidel Castro criticando y después viene la carta de renuncia reconociendo errores. Y muchos piensan que no se puede debatir de forma abierta en Cuba por el bloqueo. Y Eduardo Galeano en esa carta dice que sí. Y además hay un antecedente importante que tal vez, Rulo, creo que alguna vez lo mencionamos, deberíamos reflotar. En los 60 hubo un debate económico en Cuba muy importante, que fue abierto, que se invitó a marxistas occidentales que no comulgaban en todo con, en ese momento, la dirección que había en Cuba, como Charles Bettelheim, que venía del maoísmo, como Ernest Mandel, que era trotskista, y sin embargo se los invitó, y el debate fue abierto, y ahí se vieron diferencias, incluso políticas, entre el Che Guevara y Fidel Castro. O sea que se puede debatir frente al bloqueo. Sí, temas que inclusive 20 años después todavía se seguían discutiendo, inclusive con algunos que cambiaban de posición y diciendo tenían razón los que discutían conmigo. De todos modos, creo que a la hora de las interpretaciones, la gran duda está en esa frase de que hizo ilusionar, ¿cómo es que dice? Al imperio. No dice al imperio, al enemigo, perdón, al enemigo externo. Perdón, no al dice, imperio. Que hicieron ilusionar al enemigo externo. Me parece que radica ahí. ¿Qué quiso decir Fidel con eso? Sí. Y hay cosas que estratégicamente se pueden abrir al debate y otras que no. Yo no me imagino un fusilamiento abierto a un referéndum, por ejemplo, pero... No, desde ya, no, esas son determinaciones que van... En ese sentido, la política centralizada de Cuba también tiene que ver con... Pero bueno, tal vez la dirección de la economía sí se puede discutir y otras cuestiones no, tal cual estás señalando. Sí, igual como dice Atilio, hay que esperar, obviamente, ¿no? Para ver si son casos testigos. No, para ver si tenemos más datos.